Hola, yo soy Montserrat Espinosa y les voy a hablar de la imaginación en Hannah Arendt para el Seminario de la Memoria, la Imaginación y el Juicio Político del segundo semestre del 2022 en el posgrado de Filosofía de la UNAM. En Arendt podemos encontrar el tema de la imaginación referido a dos problemas que están conectados y presentes en su pensamiento desde el principio. La imaginación como relacionada con la facultad de pensar y la imaginación en relación con la facultad del juicio. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar este análisis de Arendt sobre la imaginación? Pues en los textos que tienen que ver con, con estas facultades y estas preocupaciones. Ya en otra exposición habíamos hablado de dónde encontramos la teoría del juicio arendtiana, que aquí vuelvo a poner algunos de los textos, aunque no son todos, eh, y añado aquellos que tienen que ver con el pensar, que es sobre todo el texto de comprensión y política del 53, en el que se refiere a la imaginación como el don de un corazón comprensivo. Ahorita vamos a ver por qué. En la libertad y política es cuando recupera la facultad, bueno, más bien la crítica del juicio para, para, para como reconstruir la filosofía política kantiana. En la crisis de la cultura, donde habla del significado político y social que tienen los juicios, sobre todo los juicios reflexionantes, y luego la serie de conferencias que da sobre el pensamiento kantiano, tanto en Chicago como en la New School, y el texto del pensar y las reflexiones morales, donde se pregunta si el pensar nos previene de, de cometer el mal. Mm, bueno, Arendt, desde los orígenes del totalitarismo, porque estas preocupaciones están presentes desde el inicio de sus reflexiones, nos dice, voy a citarla en extenso: la convicción de que todo lo que sucede en la Tierra debe ser comprensible para el hombre puede conducir a interpretar la historia mediante lugares comunes. Comprender no significa negar lo que resulta afrentoso, deducir de precedentes lo que no tiene tales, o explicar los fenómenos por analogías y generalidades a través de las cuales ya no pueda sentirse el impacto de la realidad y el shock de la experiencia. Significa más bien examinar y soportar conscientemente la carga de nuestro siglo que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros, y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso. La comprensión, en suma, significa un atento e impremeditado enfrentamiento con la realidad, una resistencia a la misma, sea lo que fuere. Estas palabras que están en cursivas, yo las puse porque pues recuperan esta noción que tenía Arendt de lo que es la comprensión y por qué es importante pues para ella a nivel personal. Ella en varias entrevistas dice que pues lo que quiere es comprender, ¿no? Y que prácticamente era eso o sentarse a llorar, ¿no? O era eso o casi casi el suicidio, porque frente a los acontecimientos del siglo XX, pues la razón tiene la necesidad de entender cómo es que sucedieron, y esa comprensión de los acontecimientos que, como hemos visto en otras sesiones, no tiene que ver con perdonar y no tiene que ver con justificar, sino que tiene que ver con encontrar el sentido de dichos acontecimientos, es lo único que permite la, la reconciliación con la realidad, y es lo único que permite soportar el peso que nuestro siglo ha puesto sobre nuestros hombros, ¿no? Es decir, es la única salida que tenemos al sinsentido, eh, a la depresión, eh, pues eso, a la pérdida eh,
pues hasta quizá el deseo de vivir, ¿no? Porque no comprendemos em, aquello que nos toca vivir. Entonces, para Arendt, en primer lugar, la imaginación relacionada con nuestra capacidad de pensar tiene que ver con la necesidad de comprender. ¿Cuál es como esa, eh, mm, pues sí, o sea, cuál es la relación entre la imaginación y el pensar? Pues bueno, este ya lo habíamos visto. Ay, perdón, estoy regresando. Arendt retoma la distinción kantiana entre intelecto, que se puede traducir al inglés como to think, al, al alemán como verstand, es el latín intellectus, que es esta facultad que está vinculada a la acción de conocer, es decir, a la cognición, y está movida por el deseo o interés en la búsqueda de la verdad. Y el intelecto es capaz de conocimiento cierto y verificable. Y además, también es donde producimos los juicios determinantes, ¿no? Cuando, pues eso, cuando decimos que la mesa es blanca o que el día está lluvioso, pues esas afirmaciones o esos juicios son, son verdaderos. Y si los enfrentamos a la realidad y hacemos una serie de repeticiones y vemos una serie de constantes, pues producimos conocimiento, ¿no? En cambio, la razón, o sea, esta misma facultad también puede funcionar em, de diferente manera y se traduce como to know, Vernunft o la ratio latina. Y esta razón está vinculada con el comprender, es decir, con buscar el significado, no tanto con buscar la verdad, sino con buscar el sentido. Y por eso esta razón se pregunta por las cuestiones últimas como Dios, la libertad, la inmortalidad, cosas que no son eh, producto de un conocimiento cierto y verificable y que sin embargo nos las preguntamos, ¿no? Y se las pregunta la propia razón. Y dice Arendt, eh, si bien no todos los seres humanos utilizan o desarrollan o potencian la facultad intelectiva de, eh, pues eso, de buscar la verdad, sí todos los seres humanos sienten el impulso de encontrar el sentido de los acontecimientos o encontrar el sentido de su propia vida, ¿no? Y como decíamos al principio, para Arendt encontrar ese sentido es lo que nos permite la reconciliación con, con el mundo, es lo que nos permite, pues, construir un mundo habitable, ¿no? Encontrar una cierta racionalidad que no tiene que ver con que las cosas sean verdaderas o falsas, sino con que las cosas tengan un sentido. Dice Arendt en Comprensión y Política, y aquí está el vínculo, sin este tipo de imaginación, que en realidad es la comprensión, no seríamos capaces de soportar nuestra carga en el mundo. Es la única brújula interna que tenemos. Para esa búsqueda de sentido, para encontrar qué sentido tienen, por ejemplo, el totalitarismo o qué sentido tiene eh, los crímenes cometidos por los nazis o en concreto qué sentido tiene lo que, eh, lo que llevó a cabo Eichmann, se necesita la imaginación, ¿no? Se necesita, eh, pues, un montón de cosas, ¿no? Ir de paseo, por ejemplo, a, a las posibles posturas que hay al respecto, se necesita ir
de paseo como al pensamiento de los otros, se necesita situarse en su lugar y de alguna manera se llega a comprender qué es lo que pasó ahí. En el caso de Eichmann, pues, ¿qué es lo que pasó ahí? Una falta de pensamiento y una falta de reflexión. Y eso no significa justificarlo o decir, ah, pues como no pensó, pues no hay que ahorcarlo, ni significa perdonarlo, sino por lo menos significa darle inteligibilidad a algo que en principio no la tiene o que en principio nos cuesta ver. La segunda manera en la que Arendt eh, aborda la imaginación, ya decíamos, la primera es esta en su relación con el pensar, que eh, nos permite la comprensión y la reconciliación con el mundo. Y la segunda es la que tiene que ver con la facultad del juicio, que en esa, de hecho, se extiende más. Mm, Se extiende más, aunque al final, como veíamos la vez pasada, la parte del juicio de su proyecto de la vida del espíritu, pues está inacabada. Entonces solo contamos con las conferencias que mencionábamos hace rato. eh, pero escribe más como con la intención de, de teorizar sobre esto. Respecto a la comprensión, me parece que sí está presente en varios textos, pues el más importante, este de comprensión y política, pero creo que también se encuentra más en sus cartas y en sus entrevistas. Creo que ahí habla más de por qué tiene esta necesidad como personal y existencial de comprender y reconciliarse con el mundo, ¿no? Y encontrar un hogar en este mundo. Bueno, entonces respecto al juicio, aunque tenemos menos, bueno, más bien, aunque no está acabado el proyecto, no está finalizado el proyecto del juicio, en estas conferencias leemos, por ejemplo, que sensibilidad y entendimiento tienen forzosamente que interrelacionarse a través de esta función trascendental de la imaginación, ya que en caso contrario, dichos extremos suministrarían fenómenos, pero no objetos de conocimiento empírico, ni por tanto experiencia alguna. Entonces, Arendt lo que recupera es, pues, a Kant, ¿no? Respecto a, pues, los juicios tanto reflexionantes como determinantes, ¿no? El juicio, en general, eh, dice en la vida del espíritu, es esa misteriosa cualidad del espíritu gracias a la cual lo general, una construcción mental, se une a lo particular, siempre algo dado a la experiencia sensible. Es una facultad peculiar, en ningún caso intrínseca al intelecto, ni siquiera en el caso de los juicios determinante, en los que lo particular se subsume bajo reglas generales en la forma de silogismo, porque no hay regla disponible para aplicar la regla, ¿no? Entonces, recupera el juicio, que es esa cualidad del espíritu gracias a la cual a una construcción mental que es general se une a lo particular. Y esto es posible gracias a la imaginación. Vamos a ver cómo, ¿no? Eh, Arendt recupera la imaginación tanto en la crítica de la razón pura como en la crítica del juicio. La imaginación tiene un papel en los juicios determinantes a través del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento y una relación con los juicios reflexionantes a través de los ejemplos. Entonces dice Arendt que Kant en la crítica de la razón pura se refiere a ella como la síntesis, la facultad de síntesis en general. ¿Síntesis de qué? Pues del entendimiento y de la sensibilidad, pero lo hace de manera desconocida para nosotros, o sea, queda como
nos queda oculto cómo es que nuestros como conceptos generales o nuestras ideas generales pueden aplicarse a particulares, ¿no? También la llama a la imaginación la fuente originaria que contiene las condiciones de posibilidad de toda experiencia, ¿no? Y Kant añadió que no puede ser deducida de otra facultad del psiquismo. Entonces, la imaginación en Kant es principal porque es prácticamente la que nos permite el conocimiento, ¿no? Eh, a la base del conocimiento está, pues, la generalidad, porque nuestros sentidos bueno, además no solo a la base del conocimiento, sino además a la base de la comunicación, porque nuestros sentidos nos proveen únicamente de, de particulares, no podríamos hacer afirmaciones eh, generales si no fuera pues, a través de la imaginación que nos ayuda a crear esquemas. Y bueno, decíamos, ¿no? Para Kant es un arte oculto del alma. Y esos esquemas que formamos pertenecen al pensamiento en la medida en que son externamente invisibles y a la sensibilidad porque es algo similar a la imagen. Es decir, el esquema que yo tengo de mesa es el que me permite identificar que los particulares a mi alrededor que cumplen como con ciertas características, puedo aplicarles ese esquema de mesa, ¿no? Y pueden ser llamadas mesas. Ahora, ese esquema carece de rasgos sensibles en realidad, ¿no? Porque el esquema de mesa que yo tengo en la mente no tiene no tiene un número de patas determinado, no tiene una forma determinada, em, porque si lo tuviera sería pues más una imagen y sería más difícil aplicar a todas las mesas. Por ejemplo, si ese esquema mesa eh, no fuera totalmente abstracto, sino que tuviera una forma determinada, como podría ser la rectangular, y un número de patas, como podrían ser el número 4, pues cuando yo viera una mesa que no cumple con estas características, sería incapaz de llamarla mesa. Entonces, ese esquema, eh, pues, tiene, tiene un poco de las dos cosas. Tiene digamos, datos de la sensibilidad, porque es de ahí de donde he obtenido los datos, y el entendimiento que se ha encargado de abstraerlo. Por eso dice Kant, es lo que Platón llamaba eidos o forma. Y ese eidos y esa forma, y en el lenguaje kantiano, esos esquemas, son producidos por la la imaginación, que además, si menciona Arendt en un momento, esa imaginación no nada más es reproductiva, sino productiva, porque pues de alguna manera produce un esquema que es susceptible de ser aplicado a diferentes realidades particulares, eh, incluso cuando mi conocimiento no ha, bueno, más bien incluso cuando mi sensibilidad no ha conocido todas esas mesas particulares posibles, ¿no? No hace falta que yo haya visto alguna vez una, una mesa con una pata para en el momento en el de yo verla, saber o poder aplicar el esquema mesa a esa mesa particular específica. Y luego la imaginación también tiene un papel importante y principal en los juicios reflexionantes a través de los ejemplos. Dice Arendt
en este texto que dejamos pues para leer en conjunto de la imaginación. La importancia del esquema para nuestros propósitos radica en que la sensibilidad y el entendimiento se combinan al producirlos mediante la imaginación. En la crítica de la razón pura, la imaginación sirve al intelecto. En la crítica del juicio, el intelecto está al servicio de la imaginación. Recordando las características o algunas de las características del juicio reflexionante, veíamos que al particular se le busca una regla, ¿no? Es decir, cuando yo digo la mesa es blanca, lo que estoy haciendo es como servirme del esquema para aplicarlo a una realidad específica que es mesa. En los juicios reflexionantes, en cambio, no existe ese, ¿cómo se dice? Pues sí, ese general para ser aplicado al particular, sino que cuento únicamente con el particular y trato de ver ejemplo de qué es eso. Por ejemplo, perdón, Eichmann, ¿no? Arendt sigue el juicio a Eichmann, lo analiza, lo piensa y llega a la conclusión de que Eichmann ejemplifica un tipo muy específico y peculiar de maldad que es banal, ¿no? Y precisamente esta banalidad del mal no es un general que existiera antes y que está aplicando el particular Eichmann, sino que eh, pues a través de la experiencia y de la reflexión llega al ejemplo. El ejemplo es lo particular que contiene en sí o se supone que contiene un concepto o una regla general. Los ejemplos son al juicio lo que los esquemas al conocimiento, dice Kant. Si los conceptos son empíricos, entonces llámense las intuiciones ejemplos. Si son conceptos puros del entendimiento, llámese esquema. Entonces tenemos el esquema mesa y tenemos el ejemplo de banalidad del mal. Ahora, lo interesante es que una vez que hemos partido del particular, por ejemplo, la observación de la conducta y las palabras de Eichmann, y llego a la banalidad del mal, ahora ese ejemplo lo puedo aplicar a otros particulares y quizá decir que, no sé, Trump ejemplifica ahora o es un ejemplo de la banalidad del mal, o quizá pues un influencer que hace determinadas cosas para ganar seguidores, pero a costa de hacer sufrir a otros o lo que sea, puede ser un ejemplo de la banalidad del mal, etcétera. La, la validez de ese ejemplo pues tendrá que ver con si efectivamente puede aplicarse a a otros particulares. Entonces, tanto los esquemas como los ejemplos son dados por la imaginación. Entonces, la imaginación produce esquemas y la imaginación produce ejemplos. Obviamente, no es que los produzca de la nada, pero tampoco es un simple reproducir eh, la, los datos de la sensibilidad que ha adquirido en el pasado. Y por esta razón, la imaginación puede mediar entre el entendimiento y la... Por eso, tanto los esquemas como los ejemplos eh, tienen afinidad con el concepto porque son generales y afinidad con la intuición porque al ser similares a una imagen, pero únicamente similares, perdón, esperen un tantito, similares, no imágenes propiamente,
son particulares. Y por eso es que para Kant los ejemplos son las andaderas del juicio, ¿no? Es decir, nos ayudan a, a hacer juicios y digamos, también a producir nuevos ejemplos. Los ejemplos nos pueden guiar y conducir y por tanto los juicios adquieren validez ejemplar, que decíamos, esta validez no es universal porque no es de hecho reconocida por todos, pero podría potencialmente serlo si el ejemplo fuera eh, adecuado, ¿no? Entonces, pues nuevamente a través de, de los que, de los esquemas podemos hacer juicios determinantes como el de esto es una mesa. Tenemos el esquema mesa aplicado a una mesa particular que estamos percibiendo con nuestros sentidos, o bueno, con nuestra sensibilidad. Eh, y tenemos pues los ejemplos que más bien pues aplicamos a particulares de otro tipo. Una cosa interesante es que dice Arendt, la mayoría de los conceptos, por ejemplo, históricos y políticos, aquí lo dice al final, ¿no? Dice, casi todos los conceptos de las ciencias históricas y políticas son de esta naturaleza restrictiva, tienen su origen en un acontecimiento histórico particular que se le confiere carácter ejemplar. Ver en lo particular aquello que es válido para más de un solo caso. Entonces no estamos hablando, por ejemplo, pues eso, la banalidad del mal no es lo mismo que pensar en una mesa y aplicar el esquema pues, a todas las mesas conocibles, o como dice Arendt en el texto, el bonapartismo. El bonapartismo es un ejemplo creado a partir de una experiencia, por eso dice que sobre todo los conceptos históricos y políticos parten de la experiencia que no contienen en sí una regla o una manera de llamarlos, sino que tenemos que extraer de ellos mismos cómo podemos denominarlos y entonces lo hacemos a manera de, o lo hacemos buscando qué es lo que ejemplifican esos, esos acontecimientos. Entonces, pues, ¿qué ejemplifica el régimen nazi y el stalinista? Pues ejemplifican totalitarismos. ¿Qué ejemplifica Eichmann y su falta de razonamiento y su incapacidad de ponerse en el lugar de los demás y de pensar por sí mismo? Pues ejemplifica la banalidad del mal. Y también la imaginación respecto al juicio, bueno, respecto a los juicios en general, pero sobre todo a los reflexionantes, se relaciona con el pensar ampliado. Entonces, hasta ahorita podemos decir que para Arendt la imaginación tiene un papel central en el pensar porque permite la comprensión y esa comprensión permite la reconciliación con el mundo y con el tiempo que nos toca vivir, y que la imaginación tiene un papel central en el juicio, en los juicios determinantes, porque nos ayuda a la producción de los esquemas y los esquemas a su vez nos permiten no solo el conocimiento, sino también la comunicación, y en los juicios reflexionantes porque nos permiten, la imaginación nos permite la creación o la producción de ejemplos. Y además, la imaginación también se relaciona con el juicio en la necesidad de el pensamiento ampliado. Recordemos que para superar una perspectivamente individual y privada
de los juicios se necesitan ciertos filtros que son para Kant 3 máximas, ¿no? A la primera la llama la máxima de la ilustración o del modo de pensar libre de prejuicios, que consiste en pensar por uno mismo. A la segunda la llama máxima del pensar ampliado o extensivo o máxima del pensar representativo, que es precisamente pensar en el lugar del otro. Y la tercera, la máxima del pensar consecuente, que consiste en ser congruente con los propios pensamientos y posicionamientos. La imaginación se relaciona sobre todo con la segunda máxima, la del pensar representativo o ampliado o extensivo, porque recordemos que es la que nos permite ir de visita a otras posibles posturas, es la que nos permite pensar en el lugar del otro, ¿no? Porque recordemos que para Arendt estar en este mundo es apariencia, ¿no? Y que pues, todo en este mundo tiene una apariencia susceptible de ser captada por seres dotados de los órganos para percibir esa apariencia. Pero precisamente por esta, digamos, cualidad del mundo, únicamente podemos captar las cosas desde una perspectiva específica, es decir, únicamente podemos captar las cosas desde el lugar que ocupemos. Y entonces podríamos decir, bueno, pues estamos cerrados o estamos impedidos a, a superar pues esa subjetividad o a superar esa aproximación individual que tengo a la realidad y dice Arendt, pues no, lo que podemos hacer para pretender, para alcanzar uh, algún rasgo, una pizca de objetividad, pues es precisamente recurrir a las distintas posiciones que ocupan eh, las distintas personas que están frente a los mismos fenómenos, ¿no? Y de esta manera, pues a través de esos fragmentos, se completa una, pues una visión un poco más, más objetiva. Entonces, para comprender toda la riqueza de la realidad que de alguna manera nos está velada porque únicamente podemos juzgar desde la posición que ocupamos, necesitamos escuchar las más diversas perspectivas que hay sobre esa realidad. Y cuando no es posible, pues escucharlas, también podríamos pensar y imaginarlas, ¿no? Entonces, pues pensemos en cualquier problemática social, tendríamos que, para superar esa perspectiva pues, individual y privada de mi manera de juzgar desde mi propia perspectiva, tendríamos que intentar ponernos y ver la realidad desde esos distintos puntos de, de vista, ¿no? Para completar como, como el esquema. Por eso, la facultad del juicio es la que nos permite comprender la realidad en toda su complejidad y su riqueza, pero sobre todo la imaginación que está al centro de esta facultad del juicio, porque la imaginación es precisamente la que nos permite eh, recrearnos los distintos posicionamientos. Bueno, por todas estas características y por esta relación, sobre todo con el pensar y con el juicio, es que podemos llamar a la imaginación como pues una capacidad política indispensable, una capacidad que nos permite encontrar un lugar en el mundo, darle sentido a los acontecimientos que estamos viviendo, encontrar ejemplos que nos sirvan eh, para, para comunicarnos con los otros y para al final construir pues una realidad mm, común para que de alguna manera logremos eh, juzgar
pues eso, llegar a la conclusión de que los juicios que estamos haciendo, a pesar de ocupar distintas mm, perspectivas o hacerlo desde distintas miradas, están todos ellos referidos a una realidad y a un mundo, mundo común, un mundo que es además, pues, bueno, que es más bien que es común, pues porque es compartido por todos. Entonces, básicamente, la imaginación nos faculta para la vida en común. Bueno, pues espero haber sido clara y a la vez breve y pues que tengamos tiempo posteriormente de discutir. Muchas gracias a todas y a todos.